Hoy queremos tener un programa distinto en este periodo todavía vacacional, en el que más allá de abordar lo que pasó en estos días, pues queremos salirnos un poquito y analizar qué ha pasado, como las grandes tendencias. Lo vamos a platicar más tarde con Mauricio Mechulán, con Marta Lamas, con Mauricio Merino. Va a estar Alejandro Rosas con nosotros para platicar de historia y cómo la historia hoy se vuelve pues un personaje más, parte de la conversación política. Pero por lo pronto arrancamos con esta primera mesa, como siempre, con mi querido, y que nunca falta aquí a la mesa de la agenda, Rafael Cardona. ¿Cómo estás, querido Rafael? No, yo nunca falto porque porque la patria... Chivo brincado, ¿no? Y también está hoy como invitado Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mario. Gusto saludarte. Qué gusto. Bueno, pues hoy queremos hacer un poco un balance de qué ha pasado con el gobierno, qué ha pasado con los movimientos políticos. Y si te parece, Rafael, antes de entrar al aire platicábamos el tema de las mañaneras y decíamos cómo se ha convertido en un espacio pues, que es prácticamente el definidor de la agenda pública en buena medida, ¿no? Donde se ponen los temas de la conversación, donde se adelantan las acciones de gobierno, a veces se adelantan y hasta ahí llegaron, solo el adelanto porque después no hay la consecuencia, pero también es un espacio que expone, que se presta a vulnerabilidades. Tú traes una lectura interesante. Yo lo diría de esta manera. Cuando el presidente era jefe del gobierno de la Ciudad de México, la escena política estaba dominada por el presidente de la República y las acciones del gobierno. Entonces, el jefe de gobierno encontró una forma de contrastar sus acciones con las acciones del gobierno y ponerse en el mismo plano de presencia del presidente de la República. Tomó el tema que en aquel tiempo era el más sensible y que el presidente de aquel entonces, el señor Fox, no podía controlar, como no lo pudo controlar en todo su sexenio, que era el de la seguridad. Entonces, Andrés Manuel dijo, yo voy a dar un parte de seguridad de la Ciudad de México todas las mañanas, no sé qué. Tenía de su lado buenos operadores en la policía. Y la verdad es que el índice delictivo en la Ciudad de México bajó durante el gobierno de Andrés Manuel. Es una de las áreas en las que tuvo bastante éxito en su administración. Ahora, sin necesidad, sin competidor visible en el escenario, porque nadie puede contra un hombre que se llevó el volumen de votos que él se llevó. Establece una plataforma en la cual competir contra quién, contra su única obsesión actual, que es la historia. La historia para adelante o la historia para atrás. Yo espero que la historia que él ve hacia adelante esté más equilibrada y más inteligentemente apreciada que la forma como ve la historia del pasado. Pero esa es su obsesión. Entonces quiere mantener la atención de los ciudadanos y lo hace a través de los medios de información, medios electrónicos, medios tradicionales, youtubers y todas estas otras cosas. Pero de pronto yo creo que esto pasó de ser una comparecencia informativa a una especie de audiencia pública. Y la conferencia mañanera está pasando de ser el elemento que fija la agenda al espectáculo que marca el anecdotario. Ya se convirtió en el material del meme. Ya todo sale ahí en esta frase que tanto decían los españoles desde tiempo de la conquista. Esto ya es un cachondeo total. Y eso claro, actúa en contra de ¿qué? De la verdadera función informativa que debe tener un gobierno, entre comillas, democrático. Francisco, claro, ¿cómo estás viendo? No, digo, de hecho, como nosotros como personas necesitamos tener derecho de acceso a la información. Entonces, que el presidente de primera mano esté informando con independencia de las filias y de las fobias que podamos ver, que eso creo que
todos las tenemos de una u otra forma, pero lo importante es que hay un primer ejercicio del presidente hacia los medios de comunicación y de ahí para que nosotros como personas, nosotros como gobernados, podamos ir conociendo de primera fuente. Ahora, dentro del ejercicio que se da entre el gobierno federal a través del presidente de la República con los reporteros, los comunicadores, bueno, ahí es un tema pues muy importante porque luego ha habido una gran crítica de que luego les hacen preguntas insustanciales, sí, bueno, si es un buen corredor, si es keniano, pero también hace poco más de una semana vimos a Jorge Ramos como él en un ejercicio distinto y que llamó mucho la atención. Sí, más de confrontación, de repreguntas. Pero eso debiese ser lo normal, que un reportero vaya con datos para confrontar al presidente, no en un plan de un debate que pueda ser es un espectáculo, no, pero sí cuando menos para que pueda haber algo más que le pueda dejar la nota a los medios electrónicos, las redes sociales y por supuesto a nosotros los gobernados. Esta parte es importante. Mira, tú hablabas de lo insulso de las preguntas. A mí eso no me importa. Hace muchos años, cuando yo todavía creía que había buenos periodistas, leí un libro de la señora Oriana Fallaci. Y Oriana Fallaci se hizo famosa en el mundo europeo por ser una buena entrevistadora. Entonces dijo, no hay preguntas buenas ni preguntas malas. Hay respuestas buenas y respuestas malas. A mí no me preocupan las preguntas insulsas. Me preocupan las respuestas insulsas. O sea, yo no creo que sea un ejercicio informativo sano si al presidente de la República le preguntas cuál es su actitud frente al gobierno de los Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos, y él te contesta a dónde va a jugar béisbol. Entonces, la aplicación del método Ollendorf en las respuestas de los presidentes o de los políticos es típica. Nunca contestan lo que se les pregunta y los periodistas nunca repreguntan sobre... Sí. ¿Y por qué no repreguntan? Porque de alguna manera pertenecer a la fuente de la presidencia implica un compromiso de pertenencia con el trabajo del O sea, si tú tienes que estar todos los días se va generando negociando un vínculo, con Jesús Ramírez, una cosa o la otra, una de dos, o se establece una relación armoniosa y de concordia, o se establece una relación de complicidad, o se establece algo peor, que yo lo vi cuando yo fui director de información de la Presidencia de la República. Se empieza a establecer una especie de mimetismo admirativo en el que los reporteros terminan creyendo que ellos también son parte del gobierno. Y se generan estas dinámicas. Ahora, y se genera esta especie de imitación. Yo he oído compañeras mías que las conozco hace mucho tiempo, que trabajan en lugares donde yo tengo cierta frecuencia de trato, ya hablan igual que Andrés Manuel. Ay, bueno, es un fenómeno del poder interesante. Ahora, así como estamos analizando ahora la comunicación del presidente, que le ha permitido colocar muchos temas, que también yo coincido ahí con el punto de Rafael, que de pronto se ha convertido más en un espacio de audiencia que, como bien plantea Francisco, de rendición de cuentas directo. También quisiera poner la lupa sobre otros actores que en estos meses pues, han jugado un papel interesante. Pienso, por ejemplo, en la oposición y en lo que, si es que queda algo de la oposición, que yo debo decir, a mí me parece que la oposición partidista, en tanto partidos, pues murió como la conocíamos el 1 de julio. No, se desdibujó totalmente. Es un sistema distinto con un puñado de legisladores, particularmente en el Senado, pero también debo decir que creo que han jugado un rol mucho más interesante del que yo pensé que iban a tener, dada la mayoría que ha logrado el presidente de la Cámara de Diputados, dada la mayoría que tienen los congresos locales y que por lo tanto colocó en el Senado lo que parece ser, como dicen algunos de ellos, la última frontera para el presidente López Obrador. ¿Cómo han visto esto que podríamos llamar la oposición? Es el último resquicio de la oposición, como dices, desdibujada, pero ha tratado de mantenerse vigente. Quizá un punto importante lo vimos ahora que estuvo discutiendo el tema de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Ahí es donde sí vimos que hubo una oposición en donde se le pusieron a Ricardo Monreal, él siendo el coordinador del grupo que tiene la mayoría ahí en el Senado, Morena. Entonces sí hubo ahí... Pasó con el tema de la CREPO, con los nombramientos de la Comisión Reguladora de Energía. Exactamente, digo, ahí sí
sí se vio, pero por ejemplo, ¿y qué pasó con el tema de los ministros de la Corte? También hubo manifestaciones que eran finalmente un ministro y una ministra que eran, pues de alguna forma tenían esta cercanía con el presidente, finalmente quedaron aprobados. O sea, los únicos nombramientos que hasta el momento no han quedado aprobados son los de la CRE. Y de ahí en fuera. Mira, el problema de lo de la CRE no fue, según yo, que lo aprobaran o no lo aprobaran. El problema de la CRE es que demostró que el mecanismo de selección está mal hecho, porque permite cuando le deja al presidente la facultad de decidir por encima de tu doble rechazo, pues da igual. Quiere decir que tu rechazo o tu aprobación a mí no me importa. Claro. Eso no se llama oposición. Así es. Eso se llama simplemente tramitología. Y en esa tramitología, también en el asunto de la Guardia Nacional hicieron el ridículo. Porque Tú lo apuntabas la semana pasada. el día que yo vi anunciar al director de la Guardia Nacional, yo vi un señor que traía un águila y 2 estrellas, y un uniforme de militar. Y esa formación mental y académica, disciplinaria, no se le va a quitar al señor general el día que se quite el uniforme y se ponga una corbata. No. Y en ese sentido, Rafael, y coincido contigo en el tema de la Guardia, lo platicamos con Javier Aparicio la semana pasada, ¿qué ves de oposición o no ves nada de oposición? Veo la oposición de los bien portados, pero los bien portados ya también están haciendo el ridículo. ¿Por qué? Porque el gobierno negoció inteligentemente que antes de que la Guardia fuera anunciada, o en su dirección, ya la Organización de las Naciones Unidas, que dicho entre paréntesis no sirve para nada, le dijo a la señora Michelle Bachelet, oye, hazme el avío, y nos ayudas, hazme el paro, al fin que nosotros estamos financiando tu chamba. Y nos ayudas a preparar, nos ayudas a preparar esto. Entonces la señora dijo, nosotros vamos a preparar y ayudar. A mí que me explique Michelle Bachelet cómo y con qué va la alta comisión de los derechos humanos en el mundo va a venir aquí a preparar a la Guardia Nacional. Eso es mentira. Es un cuento de la señora Bachelet. Que no por ser la señora Bachelet y haber hecho lo que hizo en Chile, que entró con un 80% de aprobación y salió con un 14%, ¿no? Después de una bola de broncas en las que ya me va a dar al bote. Bueno, no por ser ella quien está haciendo una política de las Naciones Unidas que sirva para algo más que para tomarse la foto. Porque eso mismo había ella dicho lo contrario en Ginebra. ¿Y en el tema con los partidos? Y los partidos están desplomados, los partidos están desaparecidos. A ver, el PAN no encuentra nada mejor que hacer en Puebla que volverse a aliar con el PRD. ¿Cuál PRD? ¿Cuál PAN? Y el PRD se está sacando los ojos en Puebla porque hay ahí un pleito que no es el pleito por Puebla, es el pleito por la futura dirigencia del partido. Entonces, mientras ellos se sacan los ojos ahí en lo local, Andrés Manuel los pondrá en orden el día que quiera, porque para eso es el hombre que construyó el partido. Entonces, no hay ningún problema por ahí. Y los partidos chiquitos, los que están tratando... Terminan jugando como satélites. Pues terminan vendiendo caro su amor. Pero como su amor es poquito, pues lo caro de ellos también es poquito. También es barato. Cobran poquito. Sí, Francisco. Finalmente, ¿cuál división de poderes en ese aspecto? Considerando que de una u otra forma se tiene la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, las tiene el presidente. Bueno, en el Senado está pendiente, tiene la mayoría absoluta, no tiene la mayoría calificada, que es de la que hemos hablado, que hay que ser la última frontera, digamos, para el tema. Haciendo un balance final, digamos, de estos meses que llevamos, ¿tú cómo evalúas, digamos, el desempeño en términos de, pues, del cambio en el sistema, de la capacidad del gobierno de sacar adelante su agenda, de relación con los otros actores? Yo lo veo positivo en el sentido de creo que todos sabemos que tiene que hacerse un cambio. Que las formas a lo mejor no podamos estar de acuerdo en cómo están llevando a cabo, bueno, eso es indudable. Apenas van casi 5 meses del gobierno. Creo que sé que es mucho pedir todavía una esperanza más, pero Dios, que soy optimista por el bien del país de que se pueda llevar a cabo este proceso que está removiendo el andamiaje constitucional. Ya tenemos ahorita 3 reformas constitucionales en este periodo: la de la extinción de dominio, la Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa, que esa también es otro tema. Fíjate que eso que dice el maestro Burguás es perfectamente exacto de la Constitución. La Constitución está en el andamio, pero no está en la construcción del edificio, porque el edificio constitucional de este país está en ruinas. Están haciendo de la Constitución una cosa masacotuda de plastilina al capricho
del tiempo político. Una constitución que dice, por ejemplo, lo de la Guardia, es que hay un transitorio. O sea, estamos haciendo una constitución que debería de ser pétrea e inamovible, la estamos haciendo temporal y transitoria. Claro. Eso es una traición jurídica a la organización del Estado. Claro. Totalmente. Pues me parece que por supuesto es un proceso en desarrollo, como cuando aparecen las noticias de último momento y dice esta noticia está en desarrollo, con lo cual significa que pues, quién sabe qué pasa en la siguiente estación, pero sin duda se están moviendo las cosas. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, Mario, un gusto. Rafael, gracias como siempre. Sí, por favor, la próxima vez que tengas una opinión me revelas tus fuentes, porque así nada más no te lo voy a hacer. Me parece Me muy tienes bien. que decir quién te lo dijo. Me parece muy Si bien. no, no. Pues ya seguiremos con estos temas. Por lo pronto, vamos a la pausa y regresamos con más en este programa especial de la Agenda Pública.